Bienvenidos a Sunafil. Buenas tardes. Les habla el especialista legal Luis Torres Cordero. Les traigo el saludo del intendente regional del Callao, Luis Moral Canales, y vamos a continuar con la presentación de hoy día. El tema que vamos a tratar tiene como título Verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Empezamos señalando cuál es el marco legal que tenemos vigente en estos momentos. En principio, la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, el Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, y la Resolución Ministerial número 448-2020, MINSA, Documento Técnico, Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Debemos entender que estas normas están relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, como documento legal, marco normativo dentro de esta situación de pandemia, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás normas complementarias, y la resolución ministerial emitida por MINSA, que tiene como finalidad establecer los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Por consiguiente, todas las entidades públicas y privadas tienen la obligación de cumplir con esta normativa. Asimismo, tenemos la resolución de superintendencia número 103-2020 SUNAFIL, que aprueba la versión 2 del protocolo número 005-2020 SUNAFIL-INI, denominado Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Esta norma, que tiene la finalidad de establecer el procedimiento que van a seguir los inspectores laborales de SUNAFIL para poder verificar el cumplimiento de la normativa, repito, que tiene la finalidad de prevenir la propagación y contagio del COVID-19. Aplica a nivel nacional para todos los órganos y dependencias del sistema de inspección del trabajo para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Asimismo, las funciones que ejerce la inspección del trabajo las pueden realizar los inspectores de manera presencial o virtual, a través de diferentes medios de los sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación para garantizar el cumplimiento de las medidas excepcionales y temporales que tienen como finalidad evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido, los inspectores laborales podrán ir de manera personal a las entidades o podrán, a través de correos electrónicos, de manera virtual, solicitar la información pertinente para verificar el cumplimiento de la normativa señalada. En este caso, el personal inspectivo, si advierte la existencia de centros de trabajo que presten servicios y actividades no permitidas, aquí ya debemos establecer cuáles son esas actividades no permitidas, es decir, son aquellas que no han sido autorizadas para poder reanudar actividades. Recordemos que durante el mes de marzo, abril y mayo, 15 de marzo para ser, o 16 de marzo para ser más específicos, hasta el mes de mayo no se reanudaron actividades, estuvieron paralizadas con la finalidad de preparar al país, con la finalidad de poder contener la propagación del COVID-19. En ese sentido, durante estos últimos meses se han venido reactivando actividades poco a poco a través de fases, específicamente 4 fases, dentro de las cuales ya se han
avanzado hasta la fase número 3 y parte de la fase número 4, y en ese sentido, si los inspectores de trabajo verifican que existen actividades no autorizadas, podrán ser motivo de aplicación de medidas cautelares, como son el cierre del área que no ha sido autorizada e inclusive el cierre del establecimiento de manera general, total. ¿Qué es lo que se busca con estas actividades de verificación? En primer lugar, que las empresas y las entidades a nivel nacional estén previniendo y gestionando la enfermedad, es decir, aplicando medidas para evitar la propagación del COVID-19 a través de contagios dentro de una empresa o organización, o gestionar en el caso de que algún trabajador pudiera haberse contagiado o infectado con el COVID-19, gestionar su tratamiento de tal forma de que se prevenga mayores daños a la salud del trabajador que pueda haber sido contagiado. En ese sentido, debemos entender que las entidades tienen responsabilidades administrativas, civiles y penales. Desde el punto de vista administrativo, estamos hablando de faltas o infracciones de carácter administrativo que si no están cumpliendo con la normativa específica, puede ser motivo de sanciones, como es el caso de multas específicamente, y también pueden haber responsabilidad administrativa y penal en el caso de que se tenga que ejecutar indemnizaciones a trabajadores que puedan ser afectados por incumplimiento de la empresa e inclusive responsabilidades penales si es que hubiera algún delito de por medio en cuanto se esté atentando contra las condiciones de seguridad de los trabajadores. Es decir, entonces, que tenemos que verificar el cumplimiento normativo y adecuar a las entidades o las empresas a las diferentes normas y directivas nacionales e internacionales que se están aplicando en nuestro país. Se tiene que ajustar el protocolo sanitario del sector y lineamientos del MINSA, como ya hemos señalado, la resolución ministerial 448 específicamente, que establece cuáles son esos lineamientos, la prevención, identificación y gestión de los infectados por COVID-19, y debemos verificar que las empresas cumplan las medidas a implementar respecto a practicantes, visitantes o proveedores. Es decir, no solamente las organizaciones deben preocuparse por sus trabajadores, sino también por toda aquella persona que pueda tener, por razones de trabajo, por razones laborales o por razones comerciales, en algunos casos, acceso a las instalaciones de las diferentes empresas. En ese sentido, repito, los trabajadores, los practicantes, las visitas, los proveedores y toda aquella persona que pueda tener acceso a una instalación deberá estar convenientemente protegida. El ámbito de aplicación de la normativa ya hemos señalado que es a nivel nacional. En ese sentido, todas las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas están obligadas a cumplir con estas normas. Asimismo, todas las entidades del sector público, así como el personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponda. Es decir, cualquier persona que tenga algún tipo de vínculo, ya sea laboral o contractual, también deberá cumplir con estas normas. Estos lineamientos se aplican a todos los centros de trabajo, a todas las organizaciones y, hemos dicho, diferentes sectores económicos o productivos, a las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que puedan reiniciar, como se ha venido observando, como ha venido ocurriendo, reiniciar sus actividades para las que vienen realizando la prestación de servicios o bienes esenciales durante el estado de emergencia, conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo. Asimismo, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva, ¿no? Entendemos que la aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo tienen, reiteramos, una aplicación esencialmente preventiva, es decir, tenemos que prevenir y no buscar la corrección en el desarrollo de las actividades. Todas las personas jurídicas
tienen la obligación de presentar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Ese es el título, de tal forma que una vez que presentan este plan, podrán reiniciar sus actividades. Es decir, primero, el plan tiene que ser desarrollado dentro de la organización, luego tiene que ser implementado y luego puesto en conocimiento del Ministerio de Salud, ¿no? Para que inmediatamente puedan recibir la autorización para reinicio de actividades. En ese sentido, una vez que se haya presentado este plan a través del sistema integrado COVID para COVID-19, bajo las siglas SISCOVID-19 del Ministerio de Salud, se actualizará según los supuestos del artículo número 2 del reglamento de la resolución ministerial 448-2020. Es decir, una vez que se presenta el plan, hay supuestos en los cuales vamos a mencionar dentro de un momento, los empleadores tendrán que actualizar según las siguientes cuestiones, ¿no? Toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentran incluidas dentro del Decreto Supremo 00398 SA podrán cumplir con la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado de chequeo según anexo 6 de la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Es decir, en otras palabras, las empresas que tengan hasta 5 trabajadores podrán presentar un formato simplificado, se llama así, formato simplificado o lista de chequeo, que está como anexo en la resolución ministerial 448. A diferencia de todas las empresas que tengan un número mayor de trabajadores, es decir, mayor a 5, que tienen que presentar el plan de vigilancia, prevención y control para COVID-19. Este plan debe actualizarse siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad, aprobado en una nueva fase, o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para regreso y reincorporación al trabajo bajo responsabilidad de la empresa. Como ya habíamos señalado, estos son los motivos por los cuales se puede actualizar un plan presentado inicialmente para reiniciar las labores. Sin embargo, si durante las diferentes fases que se están desarrollando para reactivar las actividades se produjese una modificación tanto en los procedimientos obligatorios de prevención para regreso y reincorporación al trabajo, o en el caso que se reanude o se reactive una nueva actividad, se tendrá que presentar nuevamente el plan ante el SISCOVID de manera actualizada. Este plan se tiene que elaborar en todos los centros de trabajo a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, el área de seguridad de las empresas es quien elabora este plan. Debe ser remitido al Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, dependiendo del tipo de empresa o del tamaño de la empresa. Serán remitidos al comité si son empresas que tienen un número de 20 a más de trabajadores, o al supervisor de seguridad en las empresas que tengan menos de 20 trabajadores. En ese sentido, la aprobación por parte de cualquiera de estos docentes será máximo en un plazo de 48 horas. Este plan debe incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones, es decir, tendrá que incluir el empleador todas las medidas que vaya a aplicar según los 7 lineamientos que contiene la resolución ministerial 448 para vigilancia, prevención y control de COVID-19. Estos lineamientos están en el numeral 7.2 de este documento técnico. Debe especificar, es decir, cuál es el contenido que debe tener este plan. En primer lugar, número de trabajadores, el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo en 4 niveles, muy alto, alto, mediano o bajo, dependiendo del tipo de exposición que tenga el trabajador, y las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
Entendemos que SARS-CoV-2 es el nombre del virus que forma parte de la familia de virus coronavirus, ¿no? Coronavirus es la familia, SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 viene a ser la enfermedad propiamente dicha, ¿no? En ese sentido, esta es la información con la cual se debe iniciar la elaboración del plan. Una vez que se haya elaborado el plan cumpliendo todos los lineamientos de MINSA o inclusive los protocolos que puedan ser emitidos por los diferentes sectores a través de los diferentes ministerios, debe ser registrado ante el Ministerio de Salud por vía correo electrónico a la dirección empresa@minsa.gov.pe. Una vez que hayan presentado a través de este correo electrónico, o sea, registrado a través de este correo electrónico en el MINSA, automáticamente se le dará autorización al empleador para que pueda reanudar sus actividades. Esta información presentada a través del plan por parte de los empleadores será accesible, es decir, podrán ser visualizados y revisados por entidades de fiscalización tales como Sensopas, Susalud, Sunafil, entre otras autoridades que tengan la competencia para poder fiscalizar el cumplimiento de estas actividades. Constituye este plan un instrumento que permite la fiscalización posterior a su cumplimiento. Es decir, entendiéndose que el plan, una vez presentado, tiene inmediatamente autorización para poder reanudar actividades, lo que implica que no se hace una fiscalización previa, se entiende que la fiscalización se podrá hacer posteriormente a su cumplimiento, es decir, todos los empleadores que hayan registrado su plan ante el Ministerio de Salud podrán ser motivo de fiscalización en el futuro y por consiguiente deberán cumplir todo lo que hayan establecido dentro de su plan de prevención de COVID-19. Los lineamientos que están en la resolución ministerial 448 son 7 y los vamos a señalar. En primer lugar, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, es decir, la resolución 448 presenta lineamientos con relación a limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Número 2, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Vale decir, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer la empresa para poder evaluar la condición de salud de un trabajador que ha estado en aislamiento o ha estado en cuarentena? Cuando hablamos de regreso al trabajo, estamos hablando de todos aquellos trabajadores que no hayan tenido o no hayan sufrido infección por COVID-19. Estas personas serán motivos de una evaluación para que se puedan reincorporar o en este caso regresar al trabajo. Y todos aquellos trabajadores que hayan tenido COVID-19, en este caso se llamará reincorporación al momento en que ellos tengan que reintegrarse a su centro de trabajo. Asimismo, como número 3, está el lavado y desinfección de manos obligatorio, número de lavabos, disponibilidad de gel, esquema de monitoreo, entre otros lineamientos que hay que cumplir. Y está específicamente relacionado con una de las principales actividades para evitar el contagio del virus, que es el lavado y desinfección de manos, de manera obligatoria. Asimismo, cuarto lineamiento, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, incluyendo el material que se va a utilizar para poder sensibilizar a los trabajadores, es decir, hacer que los trabajadores tomen conciencia, significa la pandemia, de lo que significa prevenir el contagio y proteger a los demás, a todos aquellos que puedan alrededor, ya sea de nuestro centro de trabajo o dentro de nuestro hogar. Por consiguiente, también tenemos obligaciones los trabajadores, además del empleador, que debemos cumplir. Número 5, medidas preventivas de aplicación colectiva, es decir, todas aquellas medidas que va a tomar el empleador y que servirán como protección a los trabajadores de manera colectiva. Asimismo, las medidas de protección personal, es decir, aquellas medidas que se van a tomar para proteger al trabajador de manera individual.
un ejemplo para poder entender la diferencia entre aplicación colectiva y protección personal. Por ejemplo, si nosotros hemos establecido que en nuestra empresa se tome la temperatura a toda persona o todo trabajador que ingresa a laboral, esa medida será una medida de carácter colectivo, porque sirve una sola medida para protección de todos los trabajadores. En cambio, cuando decimos que todo trabajador debe usar obligatoriamente una mascarilla, estamos hablando de un elemento que se usa de manera individual, de manera personal. Por consiguiente, la mascarilla es un elemento de protección personal. Y finalmente, el último lineamiento, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, y está relacionado con todas aquellas actividades que tiene que realizar el empleador para poder vigilar que los trabajadores no se vean contagiados con el COVID-19. Por consiguiente, implicará todas aquellas acciones que debemos tomar para proteger al trabajador, para poder detectar cuando un trabajador ha sido infectado por el COVID-19 y obviamente qué cosa es lo que vamos a hacer en el caso de que estos trabajadores se hayan visto afectados por el COVID-19, ¿no? Lo que implica un seguimiento, ¿no?, de todos los trabajadores con relación a su salud y verificar que no hayan sido motivos de contagio. En el proceso de regreso al trabajo, que está orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social, es decir, durante todo el proceso o durante todo el periodo de aislamiento o cuarentena, ¿no?, y que no presentaron sintomatología de COVID-19, ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados de COVID-19. Es decir, todos aquellos trabajadores que no hayan sido contagiados con COVID-19 tienen un proceso de regreso al trabajo, como ya lo habíamos dicho. En este caso, el regreso es automático. Una vez que la empresa verifica que el trabajador ha estado sano durante todo el proceso de cuarentena, simple y llanamente, luego de haber sido obviamente verificado por un médico ocupacional, será su regreso de manera automática. En el caso de reincorporación al trabajo, es decir, en el caso de los trabajadores que sí hayan sido contagiados por COVID-19, entonces debemos tener en cuenta dos situaciones. Primero, cómo es que se va a establecer la reincorporación del trabajador que haya sido asintomático y cómo es que se va a reincorporar el trabajador que presenta o haya presentado síntomas de COVID-19. En el primer caso, pacientes asintomáticos, el alta se dará 7 días después de la prueba serológica que confirmó el diagnóstico sin necesidad de repetir pruebas. Cuando decimos alta, estamos diciendo el acto médico por el cual el trabajador, a través del médico tratante, es dado de alta, es decir, le está diciendo, usted ya puede reincorporarse a su trabajo. En este caso, cuando se ha determinado el contagio a través de una prueba serológica, o más conocida como prueba rápida, el alta se tendrá que dar a los 7 días a un trabajador asintomático. Si la prueba que se ha utilizado es una prueba molecular, en este caso, el alta se dará 14 días después de dicha prueba. De tal forma de que en ambos casos no haya necesidad de repetir la prueba. Esto en el caso de asintomáticos. Para el caso de pacientes que sí hayan presentado síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas, pudiendo extenderse el periodo según criterio del médico tratante, debiendo estar asintomático al menos 3 días. ¿Esto qué significa? Un trabajador que presenta síntomas de COVID, a partir del primer día que presenta síntomas, el alta podrá ser dada por el médico 14 días después del inicio de esos síntomas. Y siempre y cuando, en los últimos días, por lo menos 3 días, el paciente ya no haya tenido síntomas. En ese caso, podrá extenderse el periodo si es que, es decir, pudiera ser mayor a 14 días si es que el paciente todavía continúa con síntomas de COVID-19. En los pacientes moderados o graves, es decir, aquellos pacientes
que necesitan de hospitalización con diagnóstico confirmado de COVID, el alta lo va a establecer el médico tratante. Y seguramente esta alta se dará luego de que se haya confirmado que el paciente haya superado la enfermedad y, por consiguiente, una vez que se considera sano, podrá reincorporarse a su centro de trabajo previa evaluación por el área de seguridad y salud en el trabajo, básicamente el médico ocupacional de la empresa. Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos cercanos, el alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con el caso confirmado. Acá explicamos. En casos sospechosos, son aquellos casos en el cual un trabajador pudiera tener síntomas sin haberse tomado una prueba. Por consiguiente, todo trabajador que presente síntomas de COVID será considerado sospechoso, bueno, hasta que no se confirme la enfermedad. En estos casos, igual forma, tendrá que ocurrir o transcurrir 14 días después del inicio de síntomas, o ya sea en el caso llamado contacto cercano o contactos cercanos, refiriéndose al caso en que los trabajadores hayan estado en contacto o estén en contacto con, por ejemplo, familiares que hayan sido confirmados por COVID-19. Entonces, en ambos casos, casos sospechosos, trabajadores que puedan presentar síntomas sin haberse realizado la prueba, o en el caso de contactos cercanos, trabajadores que hayan tenido contacto con un caso confirmado de COVID, su alta ocurrirá 14 días después del inicio de los síntomas, en el caso sospechoso, y 14 días después del primer día de contacto con el caso confirmado, en el caso de contactos con algún familiar, generalmente, que haya podido tener el COVID de manera confirmada. Los trabajadores en proceso de regreso y reincorporación tendrán que ser sometidos a lo que se conoce como revisión y reforzamiento de capacidades. ¿A qué trabajadores nos referimos? A todos aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar causa directa de daño a la salud del trabajador, como consecuencia de haber dejado de laborar por aislamiento social obligatorio. Para explicarlo mejor, toda persona o todo trabajador que desarrolle alguna actividad de riesgo por el hecho de haber dejado de laborar, ¿no? En todo este proceso de cuarentena que ha transcurrido, se entiende de que haya podido dejar de practicar, ¿no?, la actividad de riesgo y por consiguiente haya podido de alguna manera dejado o olvidado, por decirlo entre comillas, las medidas de protección que tiene que aplicar en el caso de la actividad de riesgo, ¿no? En ese sentido, es necesario que se realice una revisión y reforzamiento de capacidades a través de una nueva capacitación o reentrenamiento del trabajador para que pueda, digámoslo así, recordar todas las medidas que haya podido olvidar durante el proceso de la cuarentena. En este caso, el empleador deberá brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba antes de la cuarentena. Puede ser de manera presencial o puede ser también de manera virtual y está básicamente dirigido a las funciones y riesgos del puesto de trabajo. De ser el caso, el reforzamiento de la capacitación en el uso de equipos y herramientas peligrosas que utiliza para realizar su función específica, ¿no? El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá gestionar para todos los trabajadores, en este caso, hablemos de cuándo se tienen que aplicar las pruebas de descarte de COVID-19, llamadas serológicas o moleculares, ¿no? Es obligatorio realizar la prueba de descarte para todos los trabajadores que estén en puestos con nivel alto o muy alto riesgo. Y no será obligatorio para los trabajadores que tienen un nivel de riesgo mediano o bajo. En ese sentido, debemos hacer
una distinción. Cuando llamamos bajo, mediano, alto o muy alto riesgo. En principio, las personas de bajo riesgo son aquellos trabajadores que no tienen contacto con ninguna persona ajena a su trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un trabajador que desarrolla sus funciones en un área administrativa, en una empresa que realiza actividades comerciales. Este trabajador, evidentemente, por realizar funciones administrativas, está en una oficina y no tiene contacto con el público, con los clientes, por ejemplo. Este trabajador será considerado de bajo riesgo, trabajador que no tiene contacto con terceros ajenos a la empresa o a la actividad que está desarrollando. Los trabajadores que tengan contacto, por ejemplo, con clientes, proveedores o cualquier otro tipo de visitante, serán considerados trabajadores de mediano riesgo. Por consiguiente, dentro de la plantilla de trabajadores que va a presentar el empleador ante el Ministerio de Salud, deberá determinar por cada trabajador a qué tipo de riesgo le pertenece. En el caso de los trabajadores que laboran en centros de salud, en cualquier tipo de centro de salud, sean hospitales, sean clínicas, policlínicos, etcétera, si es que no tienen contacto con enfermos de COVID-19, serán considerados trabajadores de alto riesgo. Repito, los trabajadores de centros de salud, es decir, todos aquellos profesionales de la salud que no tengan contacto con personas contagiadas por COVID-19, serán considerados alto riesgo. Y todos aquellos profesionales de la salud que tengan la función de tratar o curar trabajadores o personas con COVID-19, es decir, personas contagiadas, serán consideradas de muy alto riesgo. Por consiguiente, repetimos, en estos casos de trabajadores de alto y muy alto riesgo, las pruebas, sean serológicas o moleculares, son obligatorias. Los trabajadores de mediano riesgo y bajo riesgo no son obligatorias, salvo indicación del profesional de la salud o médico del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos serán considerados trabajadores de riesgo o trabajadores con factores de riesgo. ¿Quiénes son estas personas? Todos aquellos que tengan una edad mayor a 65 años. Todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica, como alguna de las que vamos a señalar: hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, y finalmente obesidad con índice de masa corporal de 40 a más. Entonces, todas aquellas personas que tengan alguna de las características de la enfermedad definitivamente serán consideradas personas de riesgo y no podrán realizar trabajo presencial. En el caso de que alguna de las personas que estén consideradas como trabajador de riesgo, si desea trabajar voluntariamente, tendrá que presentar una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, ¿no? En este caso, se prioriza el trabajo remoto para los trabajadores en grupos de riesgo. Sin embargo, en caso que el trabajador, por voluntad propia, desee concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades que estén autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada que se titula Declaración Jurada de Asunción de Responsabilidad Voluntaria. En estos casos, por ningún motivo se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento. Vale decir, el trabajador que lo hace tendrá que hacerlo de manera voluntaria y más aún es quien inicia el procedimiento para que este trabajador pueda empezar a reiniciar sus labores presentando la solicitud para
concurrir a trabajar o prestar servicios de manera presencial. Sin perjuicio de la suscripción por parte del trabajador de la declaración jurada, esta declaración jurada está contenida dentro de la resolución ministerial número 099-2020-TR, es decir, del Ministerio de Trabajo. Por consiguiente, podemos acudir a esta resolución ministerial para saber cuál es, o poder imprimir inclusive la declaración jurada, ¿no?, que va a ser motivo de presentación por parte del trabajador considerado de riesgo. Entonces, una vez que el trabajador suscribe esta declaración jurada, el empleador mantiene obviamente la responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de este trabajador, ¿no? Es decir, tendrá que velar porque este trabajador, como todos los demás, esté en condiciones adecuadas de trabajo, de tal forma de que se evite, se prevenga el contagio del COVID-19. Además, la autoridad inspectiva de trabajo, en el ámbito de sus competencias, ejerce la labor de prevención, supervisión, fiscalización y sanción. Por consiguiente, también será motivo de fiscalización dentro del proceso de inspecciones laborales. Así es que, en ese sentido, también será motivo de verificación o supervisión o inspección de los inspectores de trabajo. El plan de vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo deben contener medidas a implementar respecto a practicantes, visitantes y proveedores, ya lo habíamos dicho, y debe ser asumido en su integridad por el empleador como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, toda medida que se implemente dentro de una empresa, de una actividad, debe ser asumida como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con un servicio de seguridad y salud en el trabajo o vigilancia de la salud de los trabajadores de forma implementada, es decir, que no hayan implementado un servicio de seguridad o que no hayan implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben aplicar como mínimo el anexo número 1 de la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Es decir, en el caso que una empresa no cuente con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, quien tiene la obligación de elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, entonces tendrá la facultad o la potestad de presentar como mínimo el anexo número 1. El anexo número 1 de la resolución 448 es una lista de chequeo donde están contenidas las principales normas y medidas que tiene que aplicar un empleador. Y por consiguiente, lo que tendrá que hacer el empleador en esta situación es rellenar ese anexo o ese formulario y presentarlo en lugar del plan que ya hemos mencionado. Las personas jurídicas que estén autorizadas para el inicio de actividades que cuenten con el plan registrado en el SISCOVID deben remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia del plan autorizado o del plan registrado ante el MINSA a todos los trabajadores. Es decir, es obligación del empleador entregar a todos los trabajadores una copia del plan que estamos señalando, ¿no? ¿Para qué? Para que el trabajador pueda tomar conocimiento de propia mano cuáles son las medidas que está aplicando el empleador por una parte y también saber cuáles son las medidas o normas que tiene que cumplir el trabajador. Bien, ¿qué pasa si el empleador por X motivos presenta información falsa o no auténtica? Evidentemente, verificada la existencia de campos obligatorios no llenados, o sea, información incompleta, información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicios o el incumplimiento de los lineamientos para vigilancia de la salud de los trabajadores, se emitirá por parte de los inspectores de trabajo una medida correctiva de suspensión o cancelación del registro, según la gravedad de la omisión
inconsistencia o fraude detectado en la fiscalización posterior. En otras palabras, todo empleador que haya presentado información incompleta, información falsa o no auténtica será motivo de sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Y esa sanción implica la medida correctiva de suspensión de la actividad que se esté fiscalizando e inclusive la cancelación del registro, que implicará que esa actividad no pueda ser reactivada o reanudada en el futuro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información. ¿Cuál es la estructura que tiene el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo? En principio, debemos señalar que esta estructura también está contenida en la Resolución Ministerial 448. ¿Y cuál es esta información? Número 1, datos de la empresa o la entidad pública, detallando cuál es la razón social, su RUC, la dirección, la región, la provincia y el distrito al cual pertenece su domicilio, los datos del lugar de trabajo. En caso de tener diferentes sedes, tendrá que desarrollar allí un listado de todas las sedes que pudiera tener la empresa o el empleador, los datos de servicios de seguridad y salud en el trabajador, como son la nómina de los profesionales, es decir, se tiene que indicar quiénes son los profesionales que forman parte del servicio de seguridad y salud, nómina de profesionales de la salud, tipo y número de documento, nombres y apellidos completos del trabajador o profesional de la salud, fecha de nacimiento, edad, profesión, especialidad, número de colegiatura, registro nacional de especialidad, esto es opcional en el caso de médicos, correo electrónico, celular, puesto de trabajo, lugar de trabajo, centro de trabajo, en el caso de tener diferentes sedes. Bien, esta información. Además, en el punto 4, nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19. Está claro que hay que presentar una lista, el listado de todos los trabajadores, indicando sus apellidos, apellido paterno, materno, nombres, régimen laboral, tipo de documento, número de documento, modalidad de trabajo, si es presencial, es teletrabajo o trabajo remoto, el factor de riesgo, así como la comorbilidad que pueda tener el trabajador, el puesto de trabajo, el nivel de reinicio para COVID-19, el reinicio de actividades, si es reingreso o reincorporación, y la fecha que reinicia sus actividades cada trabajador. Asimismo, como parte de la estructura, tenemos en el punto número 5, responsabilidades para el cumplimiento del plan, es decir, se tendrán que señalar las responsabilidades dentro de la organización, definiendo los diferentes cargos y sus responsabilidades en función de la prevención y control del COVID-19, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, es decir, también debemos incluir un presupuesto que nos indique cuánto es lo que está destinando el empleador para gastos con relación a los insumos necesarios para el cumplimiento del plan. En séptimo lugar, procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo, es decir, cuáles son los pasos que va a seguir el empleador para que los trabajadores puedan regresar y reincorporarse, incluyendo un flujograma, un gráfico que indique cómo es el proceso de regreso y reincorporación, la lista de chequeo, es decir, el checklist para verificar cuáles son los principales puntos que debemos cumplir con relación a los lineamientos de MINSA, y el documento de aprobación del documento de seguridad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, ya habíamos dicho, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el ente que va a aprobar el plan. Por consiguiente, este plan debe estar contenido en un acta de reunión del Comité de Seguridad, donde conste la aprobación del plan. Y también debe formar parte del plan para vigilancia, prevención y control. Para la verificación del plan, en el proceso del cumplimiento o de verificación del cumplimiento y la implementación del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19,
se puede recurrir a la lista no limitativa del anexo 4 de la resolución de superintendencia número 103/2020 SUNAFIL. En este anexo 4 lo que vamos a encontrar es una lista de todas las medidas, normas que tiene que cumplir el empleador y por consiguiente serán sujetos de fiscalización por parte del inspector laboral. Esta es una herramienta que puede utilizar el empleador para automáticamente o de manera que él mismo pueda verificar si está cumpliendo o no lo que establece lo que establecen las normas, especialmente la resolución ministerial 448. Bien, hasta aquí hemos explicado a grandes rasgos, espero que de manera comprensible, todo lo que tenemos que realizar en materia de seguridad y salud en el trabajo para prevenir, vigilar y controlar el COVID-19. Estamos atentos a sus respuestas o preguntas, mejor dicho, para poder absolverlas y esperamos sus preguntas. A ver. Acá tenemos una pregunta de Nelvar Bardales. Pregunta, buenas tardes. ¿La toma de temperatura que se debe dejar como evidencia podría ser fotos? Bien, en principio, dentro de los lineamientos está una medida de control para poder verificar que los trabajadores no tienen fiebre, que es la toma de temperatura, ¿no? Sabemos que la fiebre es uno de los síntomas de COVID-19, por consiguiente, una medida colectiva es la toma de temperatura de todas las personas, trabajadores y demás personas que puedan ingresar a una instalación, a un centro de trabajo, de tal manera que podamos evitar que ingrese una persona que pudiera estar contagiada de COVID-19. En ese sentido, sí es posible que la empresa tenga algún mecanismo de toma fotográfica para poder dejar evidencia de que se están tomando la temperatura. No hay ningún problema. Sin embargo, otra forma de poder dejar constancia es a través de un registro por escrito, ¿no? En ese sentido, no hay problema de hacerlo de manera fotográfica. Tenemos otra pregunta del señor Andrés Segarra Aro. Nos dice, ahora el registro solo es obligatorio en casos de que el valor sobrepase los parámetros. Bien, sí, es verdad. Se está refiriendo a la toma de temperaturas. Nosotros tomamos la temperatura a toda persona que ingrese al centro de trabajo, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Lo que es pertinente y obligatorio es dar solamente el registro a los trabajadores que hayan dado como resultado fiebre. Y decimos que es fiebre a partir de 38 grados en adelante, de acuerdo a la normativa. Entonces, sí es necesario que se registre a todo trabajador que tenga fiebre. Y no así, no es obligatorio registrar a los trabajadores que no dan como resultado fiebre. Así es que, en ese sentido, podemos omitir el registro de aquellos que no tengan más de 38 grados centígrados de temperatura. Bien, vemos que ya no tenemos más preguntas, por consiguiente, dejamos las preguntas, ya, definitivamente no tenemos más preguntas, así que les agradecemos por la participación. Nuevamente les reiteramos nuestros saludos desde la Intendencia Regional del Callao y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.